Bien, antes que nada, buenos días, queridos alumnos del segundo año de educación secundaria. Hoy nos toca hablar un punto muy importante porque de esto va a abarcar mucho el tema y los temas de este curso que es física, ciencia. Entonces, este es un punto de las cuales es eh, un tema que nos va hasta en nuestra vida cotidiana, nos tiene que ayudar bastante, ¿ya? El tema es magnitudes físicas, entonces debemos de calcular por lo menos aquí ciertas cantidades con sus unidades, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que saber. A veces nosotros como nosotros estudiantes, por ejemplo, algunos estudiantes solamente hablan de las cantidades más no de las unidades. Entonces siempre se debe resaltar la unidad y la cantidad necesaria, ¿ya? Pero con sus unidades respectivas, porque a veces más que nada lo hablamos, ¿no? Decimos cuánto, un ejemplo, ¿no? Cuánto cuántos kilos pesa, cuando hablamos, ¿no? ¿Cuántos kilos que pesa esa cantidad de carne? O sea, cuando hablamos cuántos kilos pesa, el kilo, ojo, ya estamos hablando de lo que corresponde a la unidad, ya, ojo. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos, porque tenemos que también saber el valor numérico, porque lo que tenemos que ver es el valor numérico con la unidad respectiva. Todos esos puntos tenemos que saber y vamos a detallarlo a continuación con este punto de magnitudes físicas. Bien chicos, hoy 15 de mayo de 2020, profesor Limber Leínzo Toguamaní, cualquier duda que ustedes tengan, vamos a tratar de resolver estos problemitas o generalmente algunas dificultades que ustedes tengan con el curso. Pero antes de entrar, más que nada, nosotros aquí vemos el tiempo, que de todas maneras va a estar allí el tiempo, la temperatura, ¿ya? Masa. Entonces, después de magnitud de física vamos a tener que hallar conversiones, de hecho. Entonces, nosotros tenemos que saber convertir una unidad y cambiar a otra unidad. Eso es lo que también tenemos que saber más adelante, porque eso nos enseñan a nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como le decía, el kilogramo, ahora en gramo, ¿cuánto sería, no? Y les hago recordar que, por ejemplo, para la actividad, la última que voy a dejarle, que está en la última diapositiva, solamente una ayudadita que un kilogramo, acuérdense bien, un kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿ya? Hay que tenerlo presente, acuérdense bien. Magnitudes físicas. Cuando hablamos de magnitudes físicas, hablamos de lo siguiente, porque también hay magnitudes que no son físicas, ¿ya? Pero yo voy a tocar el punto de magnitudes físicas. Cuando hablamos de magnitudes físicas, hablamos de ciertas propiedades que pueden o tienen tendencia a medirse, que se tienen que medir. Ahora, no solamente hablamos de medición cuantitativa, ni medición acerca de por ejemplo, de una wincha. No solamente van a ser con eso, sino también podemos medir hasta con el termómetro, medir la temperatura, hasta con una balanza, cantidades, el tiempo, reloj. O sea, todo más que nada se basa a mediciones, ¿no? A lo que vamos a expresar un resultado mediante un número, como he dicho, y la unidad respectiva. Por ejemplo, tiene que ver todas las cosas medibles, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo decir, más que nada, en este caso, eh, la medición de una mesa, para hacer el cálculo de la medida de una mesa, yo ni siquiera puedo, de repente puedo utilizar la regla o un lapicero, ¿no? Y calculo, ¿no? Cuánto mide ese lapicero y después voy calculando las cantidades de lapicero que he hecho para poder medir la mesa. Entonces, todo eso son unas mediciones. Entonces, nos tenemos que ayudar. Bueno, los que tienen wincha normal, ¿no? Ahora, sobre los puntos que no son físicos, ojo, porque aquí yo tengo primero los físicos como ejemplo. Tengo una wincha, ven, aquí ven, una regla para hallar longitudes,
la masa, unas balanzas tanto pueden ser analíticas como una balanza normal, el tiempo, reloj dando de pared o reloj de mano, ¿no? Entonces, todos esos puntos son para poder medir más que nada, son instrumentos de medición, ¿ya? Pero en cuestiones que no son magnitudes físicas, ojo, como ejemplo, se lo estoy dejando, el sabor, pues no podemos medir el sabor, ¿no? El olor, el amor, por ejemplo, también tristeza o cualquier punto de sentimientos, ¿no? Eso también hay que recalcar. Algunos son magnitudes físicas y otros que no son magnitudes físicas. Bien, sobre este punto, hayamos más que nada lo que corresponde a la medida. Cuando hablamos de la medida, hablamos también de que debe de haber, según el Sistema Internacional de Unidades, ya, cuando uno asigna una medida, debe de hecho tener cada magnitud correspondiente. Por ejemplo, en el punto de aquí, nosotros vamos a detallar, estos son más que nada unidades, ¿ya? Unidades, que por ejemplo aquí es masa, kilogramos, segundos, grados centígrados, esta bolita de aquí, grados centígrados. Todo eso debemos de saber más adelante. Te va a ayudar aquí en este tu año segundo, te va a ayudar porque en quinto se complica un poco más la cosa, porque es ya preuniversitario, entonces debemos de llevar más seguido estos puntos, ¿no? Vamos a tener que llevarlo, a diferencia de la matemática, ¿no? Vamos a tener que de todas maneras, llevar algo de matemática, pero aquí en la física te ayuda bastante porque vamos a tener que trabajar con conversiones, magnitudes, unidades, todos esos puntos, hasta vectores. Entonces, magnitudes físicas, ¿en qué se diferencia con magnitudes fundamentales? Dice en el caso de magnitudes físicas, son más que nada propiedades que se pueden medir y cuantificar, o sea, permite más que nada en ese caso saber la cantidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes conforman eso de allí? La longitud, masa, superficie y volumen. Por ejemplo, en esta figura, en longitud de la mesa, aquí estamos hablando que la señora está por cuartas cada palmo, está haciendo para poder medir en cuestiones de esta anchura de la mesa. Mientras que otras mediciones lo hacen por medio de unos lápices. Pero recuerden bien que toda medida debe estar con su unidad respectiva. Ya, ojo, hay que tener como referencia. Debería de tener las unidades respectivas. Y en magnitudes fundamentales, por algo dice fundamental, se debe tener con una medida directa, más que nada. Se debe determinar. Son independientes entre sí y se han elegido para expresar las demás. O sea, están más exactos en ese caso, la longitud, masa, el tiempo por el reloj, la longitud, lo que corresponde a la regla, masa, lo que corresponde para calcular el peso en kilogramos o en gramos, ¿no? Y las magnitudes derivadas van a depender más que nada de las magnitudes fundamentales, ¿no? Las combinaciones que se dan. Las magnitudes derivadas es la combinación más que nada de esas magnitudes fundamentales. Por ejemplo, en la velocidad, metro por segundo, por ejemplo, ¿no? Velocidad. Estoy hallando más que nada, dos magnitudes, el metraje y lo que corresponde al tiempo en segundo. Ya he mezclado, ¿no? Por eso dice combinación, magnitudes derivadas. En este caso, en la densidad dice kilogramos por metro cúbico, ¿no? En el volumen, metro cúbico. ¿No? Y el metro cúbico también podría ser centímetro cúbico también si es que hay otro volumen, otra cantidad, ¿no? Entonces, todos esos puntos de allí son magnitudes derivadas, hay magnitudes combinadas más que nada. En el punto siguiente, por ejemplo, aquí hay una magnitud escalar, por ejemplo, ¿ya? Vamos a poner un ejemplo acá. ¿Qué es lo que me dice una magnitud escalar? Que para hallar magnitudes escalares debo de tener yo el número y la unidad respectiva, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero hallar un tiempo determinado y ha corrido 10 segundos, este tiempo, más que nada, una persona puede recorrer 10 segundos en un tramo por ejemplo, 3 4 casas, en 10 segundos corrió el tiempo, yo tengo que calcular lo que duró, lo que más que nada ha alcanzado el tiempo de recorrido de ese joven. Hizo 10.
Y yo tengo que calcular y tengo que escribir también, más que nada aquí, su unidad respectiva. 10 segundos, o sea, en la forma como se lee es 10 segundos. Duró 10 segundos. Si de casualidad se da una vuelta de la manzana, ahí sí podría decir 10, 20 minutos, 15 minutos, etcétera, ¿no? Ahí sí minutos ya sería la unidad. Acá hay otros ejemplos también, la masa 2 kilogramos. Todo esto, el número 2, 3, 25, 10, 20, es generalmente el valor numérico, según las magnitudes escalares. Pero lo de aquí, que voy a hablar ahorita, kilogramos, horas, watts, metro, centímetro cuadrado, todo eso de allí vendrían a ser las unidades respectivas, por si acaso, ¿ya? Entonces todo eso de ahí también debemos de aprender. Nos hace bien chicos aprender todos estos puntos de acá. Ahorita de repente dirán, oye, ¿usted qué es watt? ¿Qué es centímetros cuadrados? Pero eso poco a poco lo vamos a tener que estar llevando en conversiones para convertir, para más que nada para hallar ciertos problemas. Entonces nos ayuda un poco, ¿no? Siempre no, tenemos que salir un poquito del más allá. Si a ti solamente en tiempo te enseñaron en segundos, recuerden que, o segundo, minuto y hora, hasta allí nomás, ¿sabes? Recuerda que también hay tanto menores como mayores. Hasta podría decir que calcular el año, el siglo, ¿no? Todo eso apunta ahí, el lustro, o sea, todo eso abarca el tiempo, o sea, tenemos que hacer mucho más informaciones acerca de ese punto, ¿no? Del tiempo. Igualito la masa, igualito las longitudes, áreas. Bien, acabo de enseñar un pequeño video, acuérdense de lo que corresponde a magnitudes escalares, ¿ya? Y magnitudes vectoriales, un ejemplo, ¿ya? Hola, ¿qué tal? En este pequeño vídeo vamos a tratar un tema que en principio puede parecer un poco chorra, y de hecho lo es, eh, que luego el comprenderlo, ¿qué diferencia hay entre una magnitud escalar y una magnitud? Antes, creo que lo mejor es comenzar explicando qué es una magnitud. Bien, pues en física se llama magnitud a todo aquello que se puede medir. Es decir, por ejemplo, la masa de un cuerpo, la velocidad, la temperatura, las fuerzas que se aplican, la energía, su densidad. Vamos, que en una asignatura de física nos vamos a inflar a hablar de magnitudes. ¿De acuerdo? Todos los problemas, todas las preguntas siempre van a ir dando vueltas acerca de las distintas magnitudes físicas que sufren transformación o que se dan en un cuerpo. En física tenemos varios tipos de magnitudes, no todas son iguales. Las más sencillas todas son las que llamamos magnitudes escalares. Una magnitud escalar es aquella que para conocerla totalmente solamente me hace falta un número. Por ejemplo, la masa. Si yo digo que la masa de un cuerpo es 5 kilos, pues ya sé 2 grados bajo cero. O sea, lo que los matemáticos llaman -2, bueno, pues ya con ese dato ya conozco la temperatura del cuerpo. Y lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo también es una magnitud escalar. Si el tiempo que tarda en producirse un fenómeno son 17 segundos, nadie me tiene que dar ya más explicaciones acerca de ese tiempo. Son 17 segundos. Pero, como os digo, aparte de estas magnitudes escalares, estas magnitudes en las que solo con un número ya está perfectamente determinada, en física manejamos otro tipo de magnitudes. Por ejemplo, las magnitudes vectoriales, una magnitud vectorial. Creo que lo mejor para poder entender es empezar con un ejemplo de una magnitud vectorial que os vais a inflar a ver este año, que es la velocidad. Imaginarse que me dicen que un tren circula a 100 kilómetros por hora. Ya me están dando un número. Pero en cambio esa velocidad está incompleta. Vais a ver por qué. Porque no es lo mismo que el tren se esté alejando de mí, poniendo que este te digo hasta luego, a que el tren se esté acercando hacia mí a 100 kilómetros por hora. Con lo cual yo lo que hago es pegar un grito y saltar de la vía. Como veis, el número es el mismo, esta magnitud tiene el mismo número, pero en cambio tiene distinto el hacia dónde apunta y por lo tanto son dos velocidades distintas. Esto es una magnitud vectorial. Una magnitud en la que no solamente es importante el número, que lo es, sino que además es importante el saber hacia dónde apunta. Hay que dar el número y la dirección. Os pongo otro ejemplo. Imaginad que queremos mover este bloque por esta superficie horizontal. Por su... Está clarísimo. ¿Ya? Una cosa es magnitud vectorial y otra cosa es magnitud escalar. ¿Ya? Recuerden que la escalar estamos hablando más que nada del valor numérico con la unidad
y en los vectoriales le estamos aumentando la dirección y el sentido hacia donde va, como le decía en la figura. Una cosa es yo ver el tren que se aleja a 100 kilómetros por hora, se está alejando, normal, lo veo y se va. Y otra cosa es que se me venga a mí, yo lo veo mucho más rápido, ¿no? Uf, para salvar mi vida, ¿no? En esta actividad domiciliaria vemos lo siguiente. Hay una balanza equilibrada, esta balanza está equilibrada, hay un animal aquí que es el conejo y unos determinados pesos. Ya, ustedes analicen según esta figura y la pregunta respectiva. Dice, la primera, según la figura, ojo, esta figura de acá, según la figura, ¿cuánto pesa el conejo en gramos? Ojo, ¿cuánto pesa el conejo en gramos? Usted dirá, "Ah, yo no sé cómo hago eso de ahí". Ya le dije cómo es en esto de aquí en el inicio de mi clase, cuando yo hablé, y de allí lo puedes sacar. Nuevamente, según la figura, ¿cuánto pesa el conejo en gramos? Date cuenta, la respuesta está sencilla. ¿Y por qué? Dame el por qué. Algunos van a decir, pero profesor, yo no sé cuánto pesa porque acá no me dice el valor, no me dice el valor del peso del conejo en esta balanza. No te dice, pero la figura te enseña algo, ¿no? Te dame el por qué y dámelo también el por qué en gramos. ¿Qué has hecho? Segunda pregunta, ¿es importante saber calcular magnitudes escalares? ¿Por qué también? Porque es importante saber magnitudes escalares para ti en un futuro. Chicos, esta tarea la analizan. Por favor, traten de en su momento hacerlo, porque está sencilla las dos preguntas. Eh, defínelas con tu propio conocimiento. ¿Ya? Muchísimas gracias. Y cualquier duda me van llamando. Ya, chicos, nos vemos.